Maestra. Buenos días, Michelle y Dalí, los estaba esperando. Ay, muchas gracias, maestra. Fíjese que andábamos por aquí. Entonces, mire, traemos una dudita, Dalí y yo. Entonces no sabemos ni con quién ir y decidimos venir con usted. A ver si usted nos puede ayudar. Ah, claro que sí, siéntense. Aquí, muchas gracias, maestra. ¿Gustan Muchas tantita gracias. agua? No, gracias, maestra. No se preocupe. No, no es molestia, un vaso de agua no se le niega a nadie. Es verdad, es muy refrescante. Aparte, con este calorcito nos hace muy bien. Muchas gracias, maestra. De nada, de nada. Y a ver, muchachos, dígame, ¿cuál es su pregunta? Bueno, maestra, es que traemos una duda, Dalí y yo. A ver, cuéntale, Dalí. Fíjese que en 1 Corintios 4:10, donde dice que por amar a Cristo seremos considerados viles. Sí, maestra. O sea, viles, yo. O sea, no. Para O sea, se me nada. hace bien injusto eso. O sea, no, yo no. Aparte, pues, mis pecados no son viles. Mire, maestra. Ok, le voy a decir la verdad. Yo sí he pecado. Pero mis pecados son chiquitos. O sea, pecados light. Pecados light. Ya sabe. ¿Sí, no? Son pecados cristianos. No tiene nada de malo eso. Sí, maestra, como dice él, pecados cristianos. O sea, pecados aceptables, si se puede decir así. Aceptables, ok. Entonces, para ustedes, ¿qué es ser vil? Mire, bien facilito. Vil es ser una persona que roba, él es pecadote, así un pecadote. Eso robar está súper mal. Asesinar a la gente. Los hombres que adulteran, eso sí son pecadores de verdad. Pecadores. Sí. Como los padrotes o los narcotraficantes. Sí, ya saben, los que violan a las muchachitas, los drogadictos, esas personas sí pecan de verdad, no como nosotros, los de nosotros son más levesones. O los, Sí. los que se la pasan en la calle, en los bares, en los antros, en Sí, ya las pulgas. sabes, esos No me lugares. interrumpas. Ah. En ese tipo de lugares. Esos son pecados de verdad. Son los que son extremadamente malos. Extremadamente malos. Entonces, solo cuando haces algo extremadamente malo, entonces ya eres un pecador vil. Pues es que mire, maestra, la verdad, yo digo que mis pecados que son levesones cristianos, ya saben, no deben de estar en esa categoría. Yo digo que no, se me hace muy Para nada. injusto. Ok, pero ¿qué no para Dios todos los pecados son iguales, muchachos? No, pero hay pecados más digeribles que otros. Sí, es Más cierto. digeribles que otros. Sí. A Es la ver, misma. les voy a poner un ejemplo a ver si comprendemos un poquito mejor. Aquí hay un vaso con agua, ¿sí? Ok. Esta agua va a representar mi vida. Y ahora aquí tenemos una bella plantita donde hay tierra. Ándale. La tierra va a representar el pecado. Vamos a echarle un poquito de pecado a mi vida. Un muchito para que sea vil, ¿verdad? Confianza, con Chele, confianza. chele. Con maestra. ganas. Bueno, entonces esto sería una vida vil. ¿Están de acuerdo? Una vida vil. Ahora quiero que me enseñen de qué color es su pecado. Ay, ay, ay. Vas, Michelle. A ver. Uy. Este sí está bien, maestra. Y a ver, Dalí, ¿de qué color es el tuyo? Pues. Una. Tuvo bueno el pecado. Dos. Tres. Ya con esa. No. Fue como en feria. A ver. Gracias. Entonces, muchachos, ustedes están diciendo que su pecado es digerible, ¿verdad? Sí. Entonces, adelante, Claro. tómenla su vaso. Ay, ¿Qué pasó? No que es digerible. Ya veo, es inaceptable esa agua, ¿verdad? Miren, muchachos, solamente cuando nos comparamos con un Dios que es puro y santo, realmente nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Somos viles. Mas Dios, que muestra su amor por nosotros. Que aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Hoy empezamos la serie Capturados por la Gracia. Les recomiendo que busquen un libro escrito por el doctor Jeremiah del mismo nombre y dará información mucho más. De ahí estamos tomando esta serie para poder entender la gracia, porque lo interesante que surge en nuestra vida es que cuando nosotros hablamos de la gracia, hay mucha gente que siente que es una
un pasaporte para poder hacer lo que uno quiere. Entonces vamos a entender mejor la gracia y enamorarnos más de Dios en esta serie de 5 semanas. Si ocupas una hoja para apuntes, levanta tu mano, se acercará contigo un edecán para que lleves las notas y puedas compartirle a alguien más también sobre la gracia. Y hoy vamos a hablar del plan misericordioso de la gracia. Y hemos tomado un pasaje para memorizar, ustedes lo van a tener en sus hojas, sería importante memorizarse ese pasaje y de esa manera poder entender cada vez mejor la gracia. Todo lo que tiene que hacer es repetirlo 1 o 2 veces al día, toda la semana, y cada semana vas a estar memorizando un versículo para entender mejor la gracia. También abran sus Biblias a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y aquí entenderemos nuestra condición y qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Romanos capítulo 3. Y empecemos a leer desde el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca que se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Leo eso porque es importante entender que hay muchos que piensan que la gracia, el vivir bajo la gracia en el Nuevo Testamento, es un pasaporte para hacer lo que sea. De todos modos, Dios nos ama, no hay problema. ¿Qué tiene? Porque Dios te perdonará. Y muchas ocasiones el tomar esa postura es realmente no entender la gracia. Porque, por ejemplo, cuando uno se enamora de una persona, el enamorarte de esa persona no significa, y tener el favor y el amor de esa persona no significa hacer lo que sea, sino significa que ahora tú mismo te has comprometido más a esa persona para ser fiel, para también ser leal. Y la gracia nos lleva a una condición que a veces no esperamos. De hecho, me gusta cómo el rey David lo decía. El rey David que adulteró, que robó, que mintió, que hizo todo lo que te puedes imaginar en pecados. Ese sí era malo. Y en Primera de Crónicas 17, 16 y 17, Primera de Crónicas 17, versículos 16 y 17, dice: ¿quién soy yo, oh Señor, para que me hayas traído hasta aquí y derramarme el reino y confiarme el reino? O sea, ¿quién soy yo? Él se daba cuenta de su condición y el favor que obtenía de parte de Dios para recibir las bendiciones. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe sobre su propia vida, él se describe como un hombre malo. Él era un hombre malo. Gálatas capítulo 1 nos dice que él se veía su vida como un hombre malo. Y mi pregunta es, ¿cuándo se dio cuenta el apóstol Pablo que era un hombre malo? Si él era un hombre, de acuerdo a lo que escribe en Filipenses, era un hombre religioso, obedecía la ley, vivía la ley. Imagínense una persona que vive la ley. Y dice, él obedecía la ley. Nosotros no podemos jactarnos de eso. Y él sí podía decir, era un defensor de la fe. Dice, bueno, pues golpeaba porque a la gente y los encarcelaba porque él estaba defendiendo lo que él creía, su fe. Estaba haciendo algo para
para lo que él pensaba que era el reino, lo de Dios, lo que agradara a Dios. Él quería agradar a Dios en todo. Y sin embargo, de pronto se da cuenta que todo eso es vacío. No tenía significado, no tenía valor real. Que él era un hombre realmente malo. ¿Cuándo se da cuenta de eso? Y de hecho, el apóstol Pedro, cuando está en el tiempo en Hechos capítulo 2, donde está predicando sobre el derramar del Espíritu Santo, y de pronto está hablando de Jesucristo que vino, y de pronto dice, la gente levantaba su mano y decía, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Y Pedro básicamente contesta, ya llegaron tarde, porque Cristo ya hizo todo. Pagó el precio por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a reconocer que son pecadores? O sea, yo no puedo ser salvo si no reconozco que soy pecador. Yo no puedo recibir la salvación si no reconozco mi condición. Por eso viene la gracia. La gracia hace varias cosas, es un regalo no merecido, pero necesita, en el apóstol Pablo lo llevó a reconocer su verdadera condición. De hecho, en 1 Corintios 15, versículo 9, el apóstol Pablo se describe como, anótalo, insignificante entre los apóstoles. O sea, el más insignificante de los apóstoles. Imagínense, estamos hablando de la crema innata de los líderes de la iglesia cristiana. Y de esos líderes dice, yo soy el más insignificante de todos. Qué interesante concepto para el apóstol Pablo. Cuando él escribe a los Efesios, en Efesios 3:8, dice, yo soy el más pequeño de todos en el pueblo de Dios. O sea, también se considera su condición. En 1 Corintios 1:28, él se describe de esta manera, de los pecadores, el más vil. ¿Qué lo llevó a reconocer su condición verdadera? Pues fue que fue capturado por la gracia. La gracia anduvo tras el apóstol Pablo hasta que finalmente fue capturado por la gracia. Y saben que ustedes van a querer correr de la gracia de Dios en el concepto de lo que verdaderamente es y tratar de hacerlo como uno quisiera nada más. Pero eventualmente te alcanzará, porque el Espíritu Santo corre más rápido que nosotros. Está como los que un día estaban en un safari, en la noche se sentaron para dialogar y nada más presentaron escenarios que pudieran suceder. Y dicen todos, bueno, ¿qué harían si sale ahorita un león hambriento? Y pues todos, a ver, pues unos que subir al árbol y que otros a agarrar el fuego. Y uno dice, no, pues yo nada más me voy a poner mis tenis. Tenis, dice, ¿para qué te vas a poner? Tú no puedes correr más rápido que un león. No, dice, no tengo que correr más rápido que el león, tengo que correr más rápido que tú, dice. Te podrás escapar de la persona que está a tu lado, pero nunca podrás escaparte de Dios. Porque la realidad es que la gracia quiere capturarte y hasta que no empiezas a entender la gracia, que es esta serie, entonces empezamos a entender verdaderamente nuestra condición. Fíjense, la gracia que nos da salvación sin merecerla, también nos lleva a reconocer nuestra condición. El apóstol Pablo, cuando recién recibió al Señor, él decía, no, yo soy un apóstol, yo no recibí revelación de ningún lado, yo directamente, y él defendía su apostolado, pero entre más conocía al Señor y más conocía la gracia, más se daba cuenta de los apóstoles el más pequeño, del pueblo de Dios el más insignificante, de los pecadores el más vil soy yo. Wow. Llegaba a ese momento porque el ser capturados por la gracia es darnos cuenta de nuestra real condición. Y de esa manera, cuando estamos buscando, o sea, cuando nos damos cuenta de nuestra condición real, entonces todo lo que podemos hacer es acercarnos más a Él para buscar el perdón. Miren, Isaías 43:4 nos dice que somos honorables para Dios. Wow, qué bonito saber que para Dios yo soy honorable. Soy algo
apreciado, algo bien visto para Dios. Pero Deuteronomio 15:15 era una promesa que Él quería que nosotros siempre recordáramos. Y decía, pero no olvides que saliste de Egipto. No olvides de dónde vienes. Pero hay mucha gente que piensa que es buena. O sea, yo no soy tan malo. Yo he tratado de vivir mi vida bien, he tratado de hacer las cosas bien, no miento, no robo, hago las cosas relativamente bien. Y no entiende cómo podemos ser pecadores, cómo podemos ser viles si realmente no hay tantas cosas malas en mi vida. Porque comparamos siempre los pecados. Y curioso, porque la Biblia hace una diferencia entre los pecados y el pecado. Cuando Juan ve a Jesús que viene descendiendo al agua, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los pecados son las consecuencias de la caída del hombre, que son cosas que en todo el Nuevo Testamento está tratando con nosotros para tratar de quitar de nuestra vida. Pero el pecado fue aquello que nos separó de Dios. Todo lo demás son consecuencias. Y se nos olvida eso. Por eso la Biblia es bien clara. Dice, el que no está con Dios, contra mí está. O sea, si aquí donde está Dios es luz, si me salgo de donde hay luz, ¿qué hay? Oscuridad, estoy en tinieblas. La Biblia es bien clara, es blanco o negro, es uno o lo otro, nada más. Pero a veces no entendemos eso. Bueno, yo nací en pecado, por lo tanto no tiene que ver con las otras consecuencias, tiene que ver con que estoy en oscuridad, estoy apartado de Él, no estoy con Él. Pero lo podemos decir de esta manera, nuestro pecado, anótalo, no nos hace tan malos como pudiéramos ser en término humano, pero afecta nuestra eternidad. El pecado que está en ti a lo mejor no te ha hecho asesino, sin embargo afectó tu eternidad. No tienes vida eterna porque no hay vida eterna fuera de Dios, que es en Cristo Jesús. Y la Biblia lo presenta de distintas maneras. El Antiguo Testamento hablaba de misericordia. Misericordia básicamente es no recibir lo que yo merezco por mi situación. Entonces, en el Antiguo Testamento tú vas a ver mucho la palabra misericordia. Por eso el salmista David siempre decía, Señor, tu misericordia es para siempre. Misericordia. Es, Señor, yo hice todas estas cosas y no me estás dando lo que yo merezco. Por lo tanto, eres misericordioso. Pero el Nuevo Testamento trata otra palabra que se llama gracia. La gracia no es no solo no recibir lo que merezco, sino es borrar todo y empezar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. La condición de la gracia es eso. Es tomar lo antiguo, lo pasado y hacerlo nuevo. Eso no significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando me enamoro de algo, por ejemplo, cuando uno se enamora de estos aparatos, ¿qué se la pasa haciendo? Se la pasa en esos, ¿verdad, Humberto? Tú ves a los jóvenes que andan con sus dispositivos y todo eso. ¿Por qué? Porque hubo una cierta conexión. Entonces hacen todo ahí. Lo curioso es que cuando tú te enamoras de Dios, no empiezas a hacer lo que quieras, porque ahora hay una conexión y el anhelo tuyo es agradar a aquel con el que te has conectado. Porque has entendido la gracia. La gracia no es, ya Dios no me condena por lo que yo hago, por lo tanto voy a maldecir, voy a hacer lo que sé y de todos modos Dios me perdona. No es eso. La gracia es decir, wow, a pesar de ser quien soy, Dios me ha perdonado, se ha olvidado de mi pecado. Por lo tanto, lo que yo más quiero hacer ahora es agradarle a Él en todo. Mi padre contaba la historia de un hombre que era muy emotivo. Le gustaba gritar y brincar y todo eso. Y cuando recibió al Señor se emocionó tanto que cada vez que leía la palabra empezaba, ¡aleluya!
y brincaba y se emocionaba. Y un día una iglesia conservadora lo invitó a un evento que tenían. Y llegó temprano y dicen, híjole, este va a revolver aquí todo porque pues es medio gritón. Métanlo en la oficina allá lejos para que nadie lo vea ahorita. Y no le den una Biblia porque se va a poner a gritar, ¿no? Denle una enciclopedia. Entonces lo pusieron allá en la oficina y le dieron una enciclopedia. Y al rato empiezan a oír gritos, ¡aleluya! Y todo eso. Y salen corriendo y dicen, a lo mejor tuvo un paro cardíaco, algo, ¿no? Algo le pasó. Y llegan ahí y dice, ¿qué pasó? Dice, es que estaba leyendo en la enciclopedia, dice que lo profundo de la mar, los lugares más profundos todavía no los han descubierto, están tan profundo que no pueden llegar hasta allá. Y la Biblia dice que ahí es donde Dios puso mis pecados. ¡Aleluya! La gracia te ayuda a entender la condición verdadera en que estás. Y te ayuda a confrontar tu vida. No es para hacer, sino es para corregir. Entonces quiero darles 7 principios que van a servir como introducción a esta temática. 7 principios de la gracia. Y los vamos a encontrar en Romanos capítulo 3. Vayan a Romanos 3, versículo 20 en adelante. Y yo quiero que subrayen algunas cosas aquí. Dice así, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Subrayen, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley y los profetas. Fíjense qué interesante que hasta los profetas y la ley estaban dando testimonio de esto. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe, subrayen fe, en Jesucristo, a todos los que creen, subrayen creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados, subrayen la palabra justificado, gratuitamente, subrayen esa palabra, gratuitamente, mediante la redención, subrayen esa palabra, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, subrayen esa palabra por favor, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar la justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Principio número 1. No podemos ser salvos por obras. O sea, los actos tuyos, el servicio tuyo. Hay gente que piensa que tiene una mejor mansión en el cielo porque está sirviendo en algún ministerio. Que vamos a tener más ángeles sirviéndonos allá arriba porque estamos haciendo algo. Pero la salvación en la vida no llega por las obras que yo hago. No puede llegar. Si nuestras obras nos salvaran, entonces Dios no hubiera tenido que enviar a su único hijo. Hay gente que dice, sí, pero necesitas la salvación por gracia, pero también necesitas trabajar y las obras. Entonces no fue suficiente el sacrificio de la cruz. Y tú dirás, no, fue suficiente. Entonces si es suficiente, no necesitas más. De hecho, cuando nos vamos a Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, no necesitó más que la sangre en el dintel de las puertas. Y salió gente que no era necesariamente tan buena como uno los quisiera categorizar. Salió Coré, un hombre sí religioso, sin embargo rebelde. Tenía su manera de levantarse en contra del liderazgo, tenía su forma y fue salvo solo porque tenía la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Porque
la salvación es por gracia, no por obras. Anoten algunos pasajes, Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia son ustedes salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, de hecho, yo no puedo llegar ante Dios y decir, Señor, es que yo me porté bien. Yo predicaba todos los domingos en la arena. Y se acuerdan, hay un dato de eso que Jesús da, un relato. Dice, llegarán algunos al reino de los cielos y dirán, hey Señor, eché fuera demonios en tu nombre, sané enfermos en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Apártense de mí que no los conozco. Entonces no tiene que ver con la posición, no tiene que ver con la autoridad que tú sientes que tienes, no tiene que ver con nada de eso. La salvación únicamente viene por gracia, no por obras. Gálatas 2:21 nos dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para obtener la salvación. El Señor lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso es lo más bello de la salvación. Es que yo no necesito ir a tocar puertas. Yo no necesito portarme de cierta manera. O sea, Él ya lo hizo todo para darme vida eterna en Cristo Jesús. Pero lo curioso que hace la gracia es no te dice, bueno, entonces ahora voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. Sino de lo contrario, como a mí se me ha dado un favor. Miren, el relato es esto. Si a ti te dieron el doctor te dice que tienes una enfermedad mortal y estás por morir, pero entre los medicamentos, tu nutrición y todos los demás y el apoyo de la gente que tienes, de repente lo sobrepasas y en 3 meses te dice el doctor, no sé qué pasó. Tú vas a vivir agradecido con la gente, con el apoyo, aún con el doctor, con todos. ¿Por qué? Porque hubo un regalo que no merecías. Tú ya estabas condenado a muerte de cierta manera. Sin embargo, algo sucedió. Entonces, no sabes si fue el medicamento, la nutrición, la gente. No sabes, pero estás agradecido con todo. Y notarás gente que vive bien agradecido. Que a veces no apreciamos lo que tenemos hasta que no estamos por perderlo. Miren, la gracia no es un pasaporte para hacer lo que te dé la gana. La gracia es un regalo que no merezco recibir, pero cuando lo recibo me doy cuenta de la pureza de Dios y después empiezo a comparar mi propia vida, por más santa que sea, y me digo, no está tan bien como yo pensaba. Yo te necesito más a ti, Señor. Principio número 2. La salvación llega a nosotros por fe. El versículo 22 de Romanos dice, fue la segunda palabra que subrayaron, llega a nosotros por fe. Romanos 4:5. Romanos 4:5 dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Habacuc también lo dijo, y Abraham creyó, tuvo fe y se le contó por justicia. Entonces, ¿qué necesito? Entender que no es algo que yo voy a hacer para ser salvo, pero sí tengo que creer. Tengo que creer en la obra que Él hizo, en lo que Él hizo para redimirme a mí. Por eso dice la palabra, el que creyere en su corazón y confesare con su boca. Entonces una cosa es creer, la otra ya cuando lo crees, porque no es solo tener fe, es accionar en ello, tú lo confiesas. Principio número 3. La salvación es para todo aquel que cree. No es para uno. Hay unos que dicen hay gente destinada para irse al infierno y otras para el cielo. No es para todos. Juan 3:16. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Todos lo sabemos, es el favorito de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Entonces es algo que yo recibo no por obras, sino por gracia. Es algo que requiere fe, pero es algo que requiere que yo tome acción en creer. Mateo 9:13
Pero vayan y aprendan de lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. El creer significa que yo tomo una acción de poder decir, yo estoy en la necesidad de lo que tú me ofreces a mí. Y eso es lo que Dios quiere que lleguemos, o sea, a un momento donde reconozcamos nuestra condición. Porque a lo mejor tú serás uno de esos como el apóstol Pablo pensaba que era. Soy religioso, soy una persona que he sido buena, no he hecho nada malo y pensamos que eso nos salva, pero las obras no nos salvan. Si no nos salvan, entonces necesitamos la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que es brindada a nosotros, que se recibe por fe al creer. El principio número 4, en Él soy justificado. En Él soy justificado. Anota 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Ustedes eran transgresores, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ustedes qué eran? Transgresores. Habían faltado a la ley. Ustedes habían fallado. Y como fallaron, no obtienen vida eterna. Dice, pero ya han sido lavados. Y son santificados, son justificados en el nombre de Jesucristo. Imagínense, yo puedo pararme y decir, yo soy santo, yo soy justo. ¿Por qué? ¿Por lo bueno que soy? No, porque las obras no me salvan. Yo soy santo y yo soy justo por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces imagínense, qué tremendo, ¿no? Esto es para que estuvieran ya brincando y corriendo por los pasillos. No, ahí quédense sentados. Principio número 5. La recibo gratuitamente. En Romanos 3:24 nos dice que es algo que yo no tengo que comprar. La recibo gratuitamente. Fue en 1517, era el 31 de octubre, donde un hombre llamado Martín Lutero se para en la Catedral de Todos los Santos en Wittenbergo y clava su tesis de 95 puntos de por qué la salvación no era por obras sino por gracia. En aquel tiempo el Papa Leo y a papas previo a él querían renovar la basílica, querían renovar el Vaticano. Y ellos sentían que no lo iban a hacer con su dinero y entonces empezaron a vender la salvación, algo que se llamó las indulgencias. Las indulgencias era, yo venía y yo decía, bueno, yo necesito ser perdonado de mi pecado. Bueno, te va a costar tanto y dependiendo del pecado era el monto. Si tus antepasados no habían recibido al Señor o no eran fieles, requería un poquito más, pero de esa manera podían renovar la basílica. En su tesis doctoral, Martín Lutero se angustió con todo esto y se fue a la biblioteca, curiosamente biblioteca porque era donde tenían la Biblia, y se fue a un cuarto donde tenían encadenada la Biblia y se puso a leerla. Y llegó a Efesios, donde empieza a leer el libro de Efesios y donde empieza a decir, por gracia sois salvos. Y él se empezaba a dar cuenta que el perdón del pecado no llegaba por el perdón que me daba alguien, algún líder, sino por algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él se apasionó por eso y empieza ahí la reforma de la iglesia. Empieza el protestantismo, protestaron contra lo que estaba sucediendo en la iglesia y empieza el protestantismo porque, amados, la salvación que llega a nosotros no es por algo que tú puedas pagar, porque fue dado, ya se pagó un precio. El precio lo pagó todo Jesucristo. Cuando Dios se encarna y viene a esta tierra y cuelga sobre aquel horizontal y vertical, sobre aquel madero, en ese momento se pagó un precio grandísimo por algo que ahora tú puedes recibir gratuitamente, la salvación.
Y eso sucede. Principio número 6. Se me acaba el tiempo. Qué rápido se va, ¿no? Cuando uno está disfrutando. Bueno, a mí por lo menos. Se obtiene por la redención. Escribe la palabra, redención que Jesús ofreció. Digan esa palabra, redención. El término redención es un término usado para describir lo que se hacía con los esclavos. Cuando alguien tenía un esclavo, otro podía llegar y decir, bueno, tú tienes un esclavo y ¿cuánto pagaste por él? Pagué, por decir, $500,000. Bueno, yo te pago 3 millones de pesos por ese esclavo. Y tú podías decir, bueno, aquí le saco ganancia a mi inversión. Y él podía decir, lo recibo. Entonces yo pagaba los 3 millones por aquella persona para librarlo de la esclavitud que tenía con esa persona. Pero aquí va lo interesante, tan pronto era redimido, de ahí viene redención, tan pronto era redimido de esa esclavitud, nunca más era esclavo. De ahí en adelante era una persona libre. Y eso es lo mismo que Jesucristo ha hecho con nosotros. El momento que Él pagó el precio costoso, le costó su vida, su sangre en la cruz del Calvario, cuando Él paga ese precio, de ese momento en adelante, cuando yo lo recibo por fe, creyendo, en ese momento, de ahí en adelante, yo soy libre para siempre. Amados, Cristo nos ha redimido en la cruz del Calvario. Somos redimidos. Pero no tomes eso en vano. No es para salir corriendo y decir, bueno, hagamos todo porque ya soy libre para siempre. No. Porque la gracia costó un precio para Él. Y la gracia lo que hace es nos confronta con nuestra verdadera vida. Este cántico que cantábamos de Sublime Gracia, escrito por Juan Newton. Él era un hombre que de chico se rebeló, se hizo marinero, después capitán de un barco, y él decidió tomar ese barco y empezar a ir y capturar africanos, llenar el barco de africanos y traerlos para venderlos como esclavos. Ese era su negocio. Y él un día es encontrado por la gracia. Y cuando se confronta con la gracia se da cuenta de la vileza de su vida. Él se describe como una persona vil, una persona infeliz, porque se dio cuenta que la verdadera felicidad no es con el dinero que puedes tener, no es con todas esas cosas, sino con encontrar tu verdadera condición frente a Dios. Y se dio cuenta que él era el esclavo del pecado, no aquellos que él traía. Y él escribió esa melodía basado en los ritmos melódicos que cantaban los africanos. Ellos para liberarse del dolor que ellos sentían, ellos cantaban, y ese tipo de melodía precisamente es exactamente lo que él escribe para darnos a entender que él ya encontró su verdadera condición. Fue encontrado por la gracia, fue capturado por la gracia. Redención. Principio número 7. El sacrificio logró propiciación. Propiciación. La palabra propiciación significa quitar la condena que corresponde recibir. Eso es lo que significa propiciación. O sea, satisfacer el precio. Cuando una persona, cuando Dios nos ve a nosotros, ve la sangre del Cordero sobre nuestra vida, entonces hay una satisfacción, el precio ha sido pagado, ya eres redimido. La mejor historia encontré en el internet, una historia de una joven aquí en el estado de California, uno de los pueblos donde tú puedes pasar por ahí manejando.
Y si acaso manejas en exceso de velocidad y te paran, te llevan a corte para pagar. No creas que te llevas tu multa y la pagas cuando puedas, sino te llevan ahí a la corte, a la hora que sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, llama al juez, el juez se levanta, va a la corte y ahí enfrentas al juez. Pues en una ocasión una joven es detenida porque iba en exceso de velocidad muy alto, ¿no? Y el llega y se para ante el juez y el juez nada más la mira y dice: ¿inocente o culpable de este delito? Y ella dice: soy culpable. No había mucho que podía decir. Soy culpable. El juez dice: entonces se paga la multa. Pone el martillo a un lado, se quita la sotana de juez, la pone a un lado y baja a donde está ella y se va hasta el lugar, el cajero, y él saca su cartera y paga la multa. Era el papá de la joven. Pero interesantemente, él quería escuchar de su voz: ¿eres inocente o culpable? ¿Vas a tratar de esconder tu maldad, tu pecado, lo que tú eres? ¿O verdaderamente esta es tu condición? Y ella dijo: mi condición es esa. Y cuando yo digo eso, el juez del cielo se quita su sotana de juez y se baja hasta acá y cuelga en una cruz para pagar mi multa que correspondía a muerte. Propiciación en el Antiguo Testamento era el lugar, en el lugar santísimo había una caja que se llamaba el arca del pacto. Sobre eso había una tapa que le llamaban el asiento de misericordia, porque ahí se sentaba Dios a hablar, a bendecir. Fíjense qué curioso. El sumo sacerdote una vez al año tomaba la sangre del cordero y entraba hasta el lugar santísimo y rociaba aquella caja con la sangre del cordero. Le derramaba la sangre. Eso se llamaba propiciación. Porque ahora el Señor no descendía sobre algo hecho en cosa humana, en forma humana, sino sobre la sangre del sacrificio, y descendía y empezaba a hablar y manifestar su presencia. Es interesante porque muchos de ustedes leyeron la Biblia antes de ser creyentes y no la entendían. ¿Qué pasó? De pronto la sangre del Cordero empezó a llegar a tu vida y empezó a descender la presencia de Dios, y ahora cuando Él hablaba por medio de su palabra, decías: wow, cuántas veces no leí esto y no le había entendido. La diferencia es que ahora has sido salvo por gracia. Has creído, has tenido fe, y por eso ahora eres justo, y Él te ha redimido del pecado y se ha convertido en la propiciación para que su presencia pueda llegar. No importa qué has hecho. Anota esto: nadie está más allá de la gracia. Pedro lo dice: el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Quiero terminar con este pasaje. Pero Él me dijo: basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es ser débil? Débil es llegar ante el juez y decir:
soy culpable, Señor. Y cuando yo soy débil, entonces el juez se baja a mi nivel y me da la fuerza y la redención que yo tanto necesito. Simple y sencillamente por reconocer. Eso es gracia. Gracia no es salir corriendo a hacer lo que tú quieras. Gracia es pararte ante el juez y decir: Señor, yo no puedo redimirme, pero yo sé que tú puedes. Aquí estoy. Puedes levantar tus manos y darle gracias. Dile: gracias, Señor, porque me has redimido aún sin merecerlo. Me has dado, Señor, la vida eterna, la redención en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Creo que es un buen momento para darle al Señor en adoración nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si tú nos estás visitando, puedes probar a Dios. Pero si no, puedes quedarte ahí a adorar al Señor nada más. Pero Dios, quiero que ustedes al dar lo den cantando al Señor, porque esto no debe de ser algo obligatorio, sino es una adoración a Dios que nosotros damos, rendimos porque queremos obedecer su palabra. Vamos a darle de todo corazón al Señor. Si necesitas un sobre, levanta tu mano. Yo siempre les he dicho, si no tienes trabajo, no tienes cómo dar, toma un sobre, pon tu nombre. Hemos estado orando por los sobres, por los nombres de las personas que están entregando a Dios. Y si quieres que estemos orando por ti, puedes hacerlo. Pero sé fiel a Dios y Dios nunca te abandonará. Pasen las canastas y levanta tu voz en adoración.